Saludos a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Estamos una vez más en nuestro canal. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que están suscritos al canal y todos aquellos que se están suscribiendo a este canal de YouTube. Entonces, muy buenos días, tardes o noches a todos ustedes. El día de hoy vamos a estar comentando una entrevista que estuvo muy candente. Una entrevista del autor de las fuentes griegas que dieron origen a la Biblia y a la teología del Nuevo Testamento, el autor Raúl Saldívar, que tenemos un programa en el canal hablando sobre este libro que no tiene mucho, que acaba de salir y que nos pone a reflexionar y a pensar en cuanto a la literatura que nosotros usamos como cristianos, como cristianismo, y nos pone a reflexionar realmente cómo se fue dando el origen de nuestra teología. Entonces vamos a reaccionar a este video y vamos a comentar. Realmente estuvo intenso esta entrevista. Realmente, como sabrán, no hacemos reacciones en el canal, pero me pareció algo realmente fuerte lo que dijo el autor Raúl Saldívar en cuanto al cristianismo y sobre cierta ignorancia que existe en cuanto a algunos temas, los libros deuterocanónicos, la Septuaginta, la autoridad que le damos al texto masorético o hebreo, que es un texto manipulado, que ya es un texto manoseado. Entonces, hay algunas cosas muy interesantes que dijo y que en esta ocasión vamos a estar analizando. Aquí tenemos la entrevista, fue apenas unos días atrás, pero no vamos a ver toda la entrevista, solamente quiero ver algunas cosas que dijo y que... Esa parte del capítulo no es que usted no le explique, porque es que el reto aquí es que usted lo diga, pero no lo diga todo para que la gente se compre el libro. Entonces, ¿a qué usted se refiere que la Septuaginta no es meramente una traducción? Es que es completamente imposible que yo diga todo, así que no hay ningún problema. Puedo decir cualquier cosa al final. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16, Richard? Que las escrituras son útiles para enseñar, toda escritura es que inspirada por Dios y es útil para redarguir y enseñar. ¿Cuándo fue escrito ese texto? Bueno, definitivamente. Esto es algo interesante lo que cuestiona Raúl Saldívar. Yo sé que nos han enseñado de que cuando Pablo dijo de que toda escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo al texto masorético. Pero olvidamos el contexto y la historia, que recordamos de que Pablo utiliza la Septuaginta generalmente para citar sus cartas, que nos habla acerca de estos aspectos. Y por lo tanto, este es el debate realmente a qué se refería Pablo, a qué escritura. Si nosotros nos vamos al aspecto histórico, la Septuaginta era la escritura utilizada por la iglesia antigua, la iglesia primitiva, aún la iglesia del siglo II, siglo V, hasta que fue canonizado el canon compuesto por los deuterocanónicos hasta el siglo XV, pero parece ser que la Iglesia Católica prosiguió o se adecuó a la herencia de estos libros que se encontraban en la Septuaginta. Vamos a ver qué más nos dice. Efectivamente pudo haber sido entre el 40 y el 55, el 60, más o menos. Más o menos. 60, 66. Antes de la destrucción del templo. Sí, antes de la destrucción del templo. Sí, antes de la destrucción del templo. Y esto es algo que también nos pone a pensar. ¿Qué texto era el que utilizaba en la época del Segundo Templo? ¿Cuál era la base que utilizaban estos judíos de esa época? Realmente la Septuaginta era la Biblia que se utilizaba en ese tiempo.
el texto masorético tal vez no existía algo llamado como canon, no existía algo como una estandarización de un texto, existían varias versiones del texto hebreo. Tenemos un texto de Jeremías más corto en algunos textos que se han encontrado en Qumran, así como también tenemos la historia de los diferentes autores del libro de Isaías. Entonces hay un proceso de transmisión, un proceso de elaboración de estos textos que en ese tiempo, en la época del Segundo Templo, todavía no había un canon, no existía un texto hebreo estándar. El lenguaje que se utilizaba en esa época era el griego, y por lo tanto tenemos que considerar la importancia de la Septuaginta. Posterior, recordemos a la reunión de Jacnia, donde ya los judíos, los fariseos, en esa famosa reunión, concilio o escuela, sentaron las bases de lo que ya sería el canon hebreo y los libros que entrarían o no entrarían al canon del Antiguo Testamento. ¿Se había reunido Jacnia, sí o no? No, todavía no. Entonces, toda escritura. ¿Qué escritura está hablando, Richard? Sentido común. ¿Qué escritura? O sea, no había posibilidad que Timoteo, siendo un griego, tuviese algún rollo hebreo. Tenía que estar Pablo adjudicándolo a la Biblia griega. Año 66, Jacnia no se ha reunido. No hay canon hebreo. Claro. Y hay un señor, quien quiera que sea, porque no se sabe quién escribió al final, según de Timoteo. Todos decimos que es Pablo, perfecto, pero hay una escuela que enseña lo contrario, perfecto. Sí. Dice toda escritura. ¿Cuál escritura? ¿Qué es lo que hay en el mercado en ese momento? ¿Qué es lo que hay? La Septuaginta, definitivamente. La Biblia griega. Solo hay una. Eso es algo interesante lo que dice Raúl Saldívar. ¿Cuál era el texto que se utilizaba en ese momento? ¿Cuál era el texto más común? Los judíos de esa época ya no hablaban hebreo, por lo tanto, el idioma realmente que circulaba en ese periodo era la Septuaginta. Y el dilema y el problema con esto es que la Septuaginta contenían otros libros que posteriormente, sin razón alguna, en siglos posteriores, siglo XV, fueron considerados apócrifos, pero esas escrituras son aquellas que fueron llamadas por Pablo como inspiradas. ¿Y cuáles son? Aquellas que terminaron en el canon católico, llamados deuterocanónicos. Interesante dato. Una cosa, solo hay un escrito, sentido común. Jacnia se reúne 50, 60 años después de que se escribe ese texto. Sentido común, Richard. Entonces, estoy dejando el silencio a propósito, profesor, porque hay personas que se nos ponen un poco nerviosos con esto. Pero exactamente, hay mucha gente que se pone nervioso al saber sobre estos temas históricos. Recordemos de que una cosa es la teología, otra cosa son los aspectos históricos comprobables, y el dogma de la iglesia es muy aparte, pero históricamente podemos reconocer de que la Biblia que se utilizaba en la antigüedad y el cristianismo primitivo y los judio-cristianos, aún Pablo y los redactores del Nuevo Testamento, no eran el texto hebreo. Aunque unos dicen que tenemos que hebraizar el texto del Nuevo Testamento, no existe evidencia de que algún texto del Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, sino en griego, que era el idioma común en ese tiempo. Y por lo tanto es una falacia también no considerar los libros deuterocanónicos debido a que éstas formaban parte de la Biblia antigua. Y yo sé que hay muchas personas que se escandalizan. Aún hoy en día pastores hablan de que los libros deuterocanónicos fueron escritos por el diablo o son del diablo. Hay mucho fundamentalismo. Si nos vamos a las fuentes históricas, Pablo dijo de que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué escritura existía en ese tiempo? Usado mayormente por los escritores del Nuevo Testamento, pues la Septuaginta. Y por lógica, la Septuaginta contenía los libros deuterocanónicos que hoy en día
Por tradición se nos ha enseñado de que esos libros son apócrifos, pero esa palabra no puede ser llamada un texto apócrifo a algo que Pablo dijo en algún momento que eran textos inspirados. Entonces me parece fantástico esto lo que dijo Raúl Saldívar en su entrevista. Vamos a seguir. Hay otra parte donde habla acerca de esto que me impactó. Esos libros. Te voy a interrumpir, sí. te voy a interrumpir. Yo creo que usted sabe para dónde yo voy. Ajá. Sí, yo sé a dónde vas. Pero te voy a interrumpir. Canon hebreo. ¿Quiénes son los del canon hebreo? Dime, por favor, ¿qué autoridad tienen ellos? A ver, habla. Aquí se pone candente el asunto. Aquí sí realmente hay ciertas cosas que no se dicen en la academia o se tratan de disminuir la importancia. Aún en la interpretación teológica se ha tratado de disminuir ciertas ideas acerca del conflicto antiguo entre judaísmo y cristianismo. Con todo el respeto que le tengo a mis amigos judíos, no podemos olvidar que históricamente el judaísmo del periodo del Segundo Templo fueron enemigos de la iglesia cristiana antigua o primitiva. Y aún se ha tintado a los evangelios o al Nuevo Testamento como textos antisemitas, pero realmente lo que encontramos en los evangelios son una defensa, una apología contra el judaísmo que en ese momento estaba tomando algunas decisiones que dejó mal parado a algunos judio-cristianos y a algunos cristianos gentiles. Recordarnos de que ellos, después de la destrucción del Segundo Templo, en ese famoso concilio de Jacnia, escuela de Jacnia o grupo, el cual se tomaron ciertas decisiones para poder reconstruir lo que es el pueblo de Israel, se expulsaron a los judio-cristianos de la sinagoga, a los cristianos gentiles de esa sinagoga. Todos aquellos que decían de que Jesús era el Mesías no era apto para participar en la sinagoga. Aún ellos maldicieron a los cristianos. Y voy a leer esa maldición, lo tenemos en este libro, que voy a comentar al final cómo fue esa separación entre el judaísmo y el cristianismo. Y aquí entra una paradoja. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo protestantes, sigamos el canon hebreo cuando los judíos fueron los enemigos aférrimos del cristianismo? Entonces aquí encontramos una paradoja. El canon hebreo que nosotros utilizamos es el canon que los judíos formaron como una contradefensa del texto que utilizaba la iglesia primitiva, que era la Septuaginta. Y como sabemos, y no voy a abordar mucho en esto, hubieron ciertos cambios hechos en el texto hebreo que no coincide con el texto griego. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le metieron mano al texto hebreo para manipular ciertos textos que utilizaba el cristianismo antiguo para afirmar de que Jesús era el Mesías? Entonces esto me parece una paradoja. Nosotros como cristianos defendemos el canon hebreo que fue formado como una contradefensa del cristianismo antiguo. Bueno, tienen sus 24 libros. Actualmente usted se compra una Biblia hebrea y no va a tener, de acuerdo, no va a tener Macabeo, no va a tener Judí ni Tobías. No, eso lo entiendo, te lo entiendo, pero ¿cuál es la autoridad de ellos para con nosotros? Ninguna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque ellos tienen que determinar cuál debe ser nuestro canon. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es la Biblia que utilizan los redactores del Nuevo Testamento? La Septuaginta. Si el apóstol Pablo utiliza la Biblia griega para confeccionar sus escritos, así como los otros redactores del Nuevo Testamento, pues sería ilógico pensar que considerara, porque cita a los libros deuterocanónicos
Sería ilógico pensar que él pensara que fueran espurios, aun cuando existe un texto que dice toda escritura es inspirada. Entonces, si los de Jamia rechazaron la Biblia griega, pero el apóstol Pablo la acepta y la utiliza, ¿quién pepino somos nosotros los cristianos del siglo XXI para decir lo contrario? Por favor, contéstame. No tenemos esa autoridad, pero entonces, ¿cuál usted piensa que fue esa ruptura, esa disonancia que los judíos no quisieron reconocer estos libros? ¿Qué usted opina? Porque son judíos. Oye, al final del día todos son judíos. Además de que los judíos de Jamia rechazaron a los judíos griegos, es decir, los de Alejandría, ¿qué más hicieron esos señores? ¿Tú sabes lo que hicieron? Esto es algo fuerte de lo que comenta Raúl Saldívar. Yo creo que está sacando trapitos al sol que casi nadie les gusta sacar, porque en muchas ocasiones esto ha dado a pie a este conflicto entre judaísmo y cristianismo. Sin embargo, históricamente sabemos de que el judaísmo posterior a la destrucción del Segundo Templo no es el mismo judaísmo de la época del Segundo Templo, no es el mismo judaísmo de la época de Jesús, sino que sufre una transformación y una evolución teológica. Bueno, hasta ese punto yo creo que hay cierto desarrollo teológico en la historia de las religiones, pero sucede algo sorprendente en esa época de la historia. ¿En qué momento se separó la iglesia cristiana del judaísmo? Dice N.T. Wright en su libro El pueblo de Dios y el Nuevo Testamento de que es mucho más difícil poder reconstruir la historia de la iglesia que la historia del Jesús de la historia o el Jesús histórico, debido a que hay muy pocas fuentes que hablen sobre eso, pero las pocas que tenemos nos hablan sobre el conflicto entre el judaísmo y el cristianismo. Vemos cómo en esa época los judíos en Jacnia, los fariseos, expulsaron no solamente al cristianismo o al cristianismo gentil, sino también expulsaron a todos aquellos que no concordaban con sus ideas de reconstrucción nacional. Los saduceos desaparecen de la historia. Los saduceos no estuvieron de acuerdo con este grupo de judíos de Jacnia. Se quedaron a esperar la construcción del tercer templo, cosa que no sucedió, y al final se pierde en la historia. Los esenios también desaparecen de la historia, entre otros grupos del judaísmo o de los judaísmos de la época del Segundo Templo. Si nosotros nos vamos a la historia, podemos ver de que, y esto es algo que nos habla César Vidal, que es un historiador también, independientemente si es polémico o no es polémico este autor, hay que juzgar su obra, no la vida del autor. Nos habla acerca de este problema, cómo los judíos cambiaron aún tradiciones interpretativas para despojar de los argumentos del cristianismo en formación. Maldijeron a los cristianos, aún transformaron la tradición, reelaboraron sus interpretaciones. Todos sabemos el conflicto de Isaías 53, a quién se refería o a quién está asociado. Entonces hay cambios también en cuanto a su tradición interpretativa y hermenéutica para poder desplazar al cristianismo en formación, así como en sus literaturas. No sabemos hasta qué punto también el Talmud no fue escrito en el año 30. Las tradiciones que recoge son del siglo II, pero ya nos cuentan un judaísmo no de la época del Segundo Templo, sino una de épocas posteriores, y entonces hay una transformación del judaísmo. Hay una crítica que no me acuerdo si fue el doctor Adolfo Royman o el mismo N.T. Wright, que el cristianismo perpetuó las tradiciones del judaísmo del Segundo Templo en comparación del grupo farisaico que hoy se conoce como judaísmo rabínico, que se despojó de tradiciones antiguas
que el cristianismo adoptó para su elaboración teológica, hablando de los dos poderes en el cielo. Entonces, aquí vemos cómo Raúl Saliba está sacando todos estos elementos históricos que no muchos conocen y no muchos hablan. No recuerdo el dato, si me puede decir, por favor. Recuerde que el entrevistado es usted, no soy yo. No estoy hablando de ti, porque yo estoy hablando sí, no. Tú me estás ayudando a hablarle a la gente, nada más. Correcto. Eso es todo. Es que ese es el detalle de la ignorancia. Esos señores, además de lo que hicieron, nos maldijeron a nosotros y oraron a Dios que Dios nos raera de nosotros de sobre la faz de la tierra y nos destruyera. Sí. Ahí está documentado todo. Primer principio de la academia, Richard. Te animo. Si no has escrito, si todavía no has entrado al mundo de la academia, con esos libros que tienes ahí atrás de ti ya tú estás adelante, pero yo ya digo en otra postura, te vas a dar cuenta, que estos señores de Jamia eran enemigos acérrimos. A raíz de la determinación de ellos, está todo documentado en la academia, no se dice nada que no pueda documentarse. Por eso el trabajo tiene cerca de 500 notas de pie de página. Eso me parece algo increíble de lo que comenta Raúl Saliba. Y sí, todo está documentado. César Vidal, en su libro Los primeros cristianos, abarca un tema o un capítulo donde habla acerca de esa separación, la reacción contra los judio-cristianos y el cristianismo gentil, y aún la maldición de los Jaminim, me parece que se llama. Realmente ellos le llaman bendición, pero realmente el texto parece más una maldición que una bendición. Entonces, hay un choque realmente crucial, y esto es a veces lo que nosotros no entendemos, cómo es que la historia fue transformando nuestras literaturas cristianas, conociendo de que en el siglo XV, más por cuestiones en la discusión entre Lutero y la Iglesia Católica sobre la justificación por las obras o la justificación por la gracia, hacen pequeños comentarios que posteriormente las editoriales dijeron, bueno, en fin, si estas escrituras no son de provecho, pues hay que quitarlas, porque realmente eso fue lo que pasó en el siglo XVIII. Hasta el siglo XIX, hasta el siglo XIX, las Biblias protestantes tenían los libros deuterocanónicos, pero por algún motivo, alguna razón, por ahorrar papel, fueron quitados de las Biblias protestantes, teniendo en cuenta que ni Lutero ni la Biblia del Oso, que fueron las primeras traducciones utilizadas por los protestantes, tenían los libros deuterocanónicos. Ahora, ni Lutero ni Casiodoro se atrevieron a hacer lo que hicieron estas editoriales, que no debieron haberlo hecho, y de ahí surge la tradición de que estos libros no son canónicos, no son inspirados, son del diablo, que no hay que leerlas. Entonces ahí surge toda esa ignorancia acerca de estos libros y de la importancia que se tenía en la época de Pablo, que aún él, teniendo la autoridad de un apóstol, no voy a discutir de ciencias bíblicas aquí, él dijo de que esas escrituras aún eran inspiradas. Entonces, porque el autor, los académicos, nunca decimos nada que no podamos sustentar con fuentes autorizadas, no del Wikipedia. No usamos Wikipedia, sino de la academia más reputada del planeta Tierra. Así funciona la academia, Richard. Claro. Entonces, estos señores nos maldicen, cortan. ¿Por qué? ¿Y por qué la animadversión contra el tema griego? Porque ellos sabían que nosotros habíamos adoptado todo lo griego. Claro. Por supuesto que lo habíamos adoptado ellos, y a partir de ese momento hay una separación hasta el día de hoy entre lo que es el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo es una secta herética
en la teología. La teología judía es una herejía. Eso es así. Y ellos se separaron voluntariamente de nosotros oficialmente en Jamia. Pero ¿por qué esas cosas no se estudian y la gente no sabe esas cosas? Entonces, ¿qué autoridad tiene Jamia para decirte a ti o a mí qué libros son sagrados y qué libros no? Yo. Exactamente, ¿cuál es la autoridad de los judíos para poder reconocer un canon, considerando de que ellos fueron los enemigos de la iglesia, aférrimos? Probablemente ese discurso tan largo que habla Jesús contra los fariseos no se dirigía a los fariseos de su época, del año 30, sino se dirigía al problema que estaba surgiendo en la época en que Mateo redacta su evangelio, en el año 80, en el año 90, donde hay esta separación entre el judaísmo y el cristianismo. Los judíos expulsan a los cristianos de la sinagoga, y ahí podemos ver la referencia que hace Jesús, porque no entran ni dejan entrar al reino de los cielos, haciendo la referencia a esta expulsión que ocurrió. Y en cuanto a esto, ¿es algo verdadero? ¿Cómo es que nosotros seguimos el canon hebreo? ¿Qué autoridad tiene el canon hebreo? Cuando la iglesia antigua siguió lo que es el canon alejandrino, la Septuaginta. Y esto ha causado muchas decisiones o malas decisiones. Todos conocen lo que es la Biblia patrística. La Biblia patrística, en principio, se tomó de que tuviera los libros deuterocanónicos porque esta era la Biblia que utilizaba el cristianismo antiguo, pero sin embargo, como sabemos, al final la editorial decidió centrarse por el canon tradicional, que nosotros utilizamos de 66 libros, sin incluir los libros deuterocanónicos, porque los padres de la iglesia citaban y comentaban también los libros deuterocanónicos. Entonces, aquí esta es la cuestión, y siempre he dicho que es una paradoja. Tenemos un programa en el canal también que habla acerca de los deuterocanónicos en profundidad, y donde hablo también estas cuestiones, que se me hace una paradoja que nosotros como cristianos sigamos lo que es un canon hebreo cuando los judíos fueron enemigos del cristianismo y el texto masorético fue manipulado, fue alterado para poder disminuir los argumentos cristológicos acerca de Jesús en el cristianismo antiguo. Prefiero que me lo diga Pablo, porque ese hombre dio la vida por esta fe, sí. No aquellos que nos maldijeron a nosotros. Pero entonces, siglos después, se sacan los libros de la Biblia. Entonces, ahí es que está. ¿Cómo inspiramos a la gente Pregunta, a que estudie este periodo? Los libros? ¿Quién los sacó? Yo sé, pero no me atrevo a decirlo en público. Una organización en el 1830 y pico, que por un tema de... La Sociedad Bíblica Británica. Sí, la Sociedad Bíblica Británica. Sí. No estamos diciendo nada que sea incorrecto. Ahora, ¿qué autoridad tenía la Sociedad Bíblica Británica para sacarlos? Háblame, por favor. ¿Qué autoridad tenía? No debieron haberlo hecho. No, la pregunta es ¿qué autoridad tenía? No tiene autoridad. No tiene autoridad. No tiene autoridad para hacerlo. Ahora, pregunta, ¿quién es el único cuerpo que tiene autoridad para declarar qué libro es sagrado y qué libro no? ¿Qué autoridad puede hacer eso? Es una pregunta. Sí, no, pero dígame usted. Okay. Solo un concilio de la iglesia, Richard Silver. Claro. Solo un concilio de la iglesia. El concilio de la iglesia es la reunión de los obispos. Para ser obispo de la iglesia se necesita tener toda una trayectoria y seguir toda una serie de requisitos. Clemente de Alejandría era un obispo de la iglesia, era un doctor de la iglesia. Orígenes era un doctor de la iglesia.
El problema es que hoy cualquier mequetrefe es un obispo de la iglesia. Estos son unos comentarios fuertes que hace Raúl Saldívar acerca de quién tenía autoridad, y aquí me recuerda mucho esto y quiero afirmar algo también. Raúl Saldívar es cristiano, no es católico, pero toma de ejemplo los doctores de la iglesia en la antigüedad, Orígenes, Clemente, Ireneo de León, entre otros, que dieron forma a la teología cristiana, que ellos también comentaban los libros deuterocanónicos y utilizaban el canon alejandrino. Y el problema es que hoy en día cualquiera se cree apóstol, cualquiera se cree pastor, cualquiera se cree ministro, cuando en realidad no sabe ni pepinos, como dijera Raúl Saldívar, acerca sobre estos temas. Y aquí solamente aclaro de que él es cristiano, no es católico, pero quiero que también reflexionemos acerca de lo que nos está hablando. Y este es un problema que tiene el cristianismo. ¿Cuántas denominaciones cristianas existen? ¿Cuántas entre las denominaciones que tenemos son sectas cristianas que aparentan ser cristianismo? Y por esa razón muchas personas, al entrar en contacto con estas sectas, regresan a la Iglesia Católica Romana debido a que ya se cansaron de todos estos juegos que hacen en la iglesia cristiana moderna. Pero ese no es el tema, pero es algo que traigo a colación y que aquí nos habla Raúl Saldívar acerca de estos grandes hombres de la historia, quienes tenían la autoridad como ministros y doctores de la iglesia. Que no sabe ni pepino de las cosas, entonces ¿cómo? No se puede hacer así. Entonces, la Iglesia Católica tuvo un concilio donde decidió su canon. La Iglesia Cristiana Ortodoxa tuvo su concilio en Trullo, donde decidió su canon. Y nosotros los protestantes, si ni siquiera tenemos un líder que nos reúna porque todos estamos peleados. No tenemos a un líder que nos reúna, en el que nosotros creamos, porque todos vivimos sospechando de los otros y hablando unos mal en contra de los otros. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo nos reunieron a nosotros para que los doctores de la iglesia protestante? La última reunión ecuménica que tuvo la iglesia fue la que reunió Billy Graham en Lausana, con propósitos teológicos, y de ahí salió el pacto de Lausana, porque era en esa época. Después de ese hombre no se ha levantado nadie que nos convoque. Son declaraciones muy fuertes que hace el profesor Saldívar acerca de la cuestión del canon protestante. En teoría, pues no existió ni un concilio que dijera qué libros tendríamos que nosotros tomar como autoritativos. La Iglesia Católica Romana sí lo tiene. Aún hasta el siglo XV son canonizados los libros deuterocanónicos como inspirados, cosa de que sabemos que hubo muchos conflictos entre Lutero y la Iglesia en cuanto a estos libros. Pero la pregunta, como dice Raúl Saldívar, ¿quién es Lutero? ¿Le voy a creer más al hombre o le voy a creer más a los apóstoles o las personas que estuvieron en ese tiempo más cercano a los acontecimientos y que usaron estos libros para poder desarrollar lo que es la teología cristiana, y esos libros que eran utilizados por el cristianismo? En el libro de Sabiduría, un libro que no entró al canon hebreo, ahí vemos referencias cristológicas. También en Segunda de Macabeos encontramos la referencia acerca de morir a favor de alguien. Creo que todos conocemos este término, que es la expiación, de ahí sale ese término. Los términos como resurrección no surgen de la Biblia hebrea, surgen de la Biblia griega, de los libros deuterocanónicos y los libros del periodo intertestamentario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando ignoramos estas cosas?
Entonces vamos a ver si podemos reaccionar más adelante a algo que dijeron. ¿Cómo se refleja la influencia del platonismo y el neoplatonismo en la teología cristiana de los padres alejandrinos y su interpretación bíblica? Esa es una muy buena pregunta. Está abordado, no con profundidad, porque los diálogos de Platón son demasiado extensos y entonces el Fedro, el Fedón, es uno de los Platón son demasiado extensos y entonces el Fedro, el Fedón, es uno de los más ricos. Solo voy a mencionar una cosa. La pregunta me encanta, es espectacular, es pertinente. Gracias por la pregunta. Una cosa de lo que se me ocurre, pero aquí hay varias cosas. El psique y su inmortalidad. La inmortalidad del alma es un tema que los judíos no trataron. No aparece en la Torá, no aparece en los proféticos, comienza a abordarse en los pseudoepígrafes, pero es algo que está en los diálogos de Platón, el tema de la inmortalidad del alma. Entonces, cuando yo leo, por otro lado, el tema que está relacionado, el soma y el psique, Romanos 7, Pablo, cuando habla sobre el tema quiero hacer lo bueno, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de la muerte? El hombre conocía toda la filosofía platónica. Entonces, hay una influencia, el Plotino, el hombre del neoplatonismo, evidentemente juega un papel muy importante. Los de la escuela catequística cristiana, discípulos de Panteno, beben hondamente en todas esos pensamientos y estructura. Y nadie va a negar que nuestra fe cristiana crea a pie juntillas en la inmortalidad del alma. Pero fueron los griegos los primeros que hablaron del tema. Entonces sí tiene una importancia capital. Leer el Fedón, por ejemplo, es un espectáculo. Esto también es algo que me impactó y es algo que también muchos cristianos rehúsan estudiar filosofía. La filosofía 1, filosofía 2, metafísica, son temas que se llevan en otras denominaciones, pero en el cristianismo no. Pero realmente no podemos comprender también lo que es la teología cristiana si no conocemos lo que es la filosofía. Entonces esta entrevista estuvo realmente buenísima. Toca temas interesantes, sobre todo el conflicto entre el judaísmo y el cristianismo. Raúl Saldívar dijo acerca de la maldición hacia los cristianos. Los que conocen este tema ya saben qué decía esta maldición o esta bendición, pero lo voy a leer para traerlo a colación. Voy a utilizar este otro libro que se llama Los primeros cristianos, que me gusta mucho porque nos habla desde la historia, aunque el autor es un poco controvertido. Sin embargo, eso no le quita que nos trae unas lecturas interesantes haciendo referencia a la historia. Entonces, este texto de bendición, tal como lo reproduce la Genisa del Cairo, es el siguiente: que los apóstatas no tengan esperanza y que el reino del mal y que el reino de la maldad sean desarraigado en nuestros días. Apóstatas. Que los nosrin nazarenos y los minin desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos. En otras cosas, le está hablando al cristianismo. Vemos, realmente esto es intenso, este conflicto. Los judio-cristianos que entraban a la sinagoga y que ocultaban sus creencias acerca de Jesús era el Mesías, tenían que recitar esta bendición que es una maldición. Entonces ellos mismos se maldecían y por lo tanto, sí o no, o se desprendían de la idea de que Jesús era el Mesías, o simplemente se salían de este grupo del judaísmo post destrucción del segundo templo, y es lo que pasó en la historia.
Muchos judíos abandonaron la idea de que Jesús es el Mesías. Otros se salieron del judaísmo y se mezclaron con el cristianismo gentil y desaparecen de la historia. Entonces esto es algo fuerte. Que los Nosrim nazarenos y los Minim desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos. Que sean borrados del libro de los vivos y no sean inscritos con los justos. En otras palabras, lo que nos está refiriendo es de que estos nazarenos, estos cristianos, iban a ser desarraigados del libro de la vida. En otras palabras, iban a ser echados en el infierno. Dice: bendito seas tú, Adonai, que abates a los orgullosos. Vamos a seguir leyendo. Dice: la bendición, una maldición en realidad, lo que nos dice César Vidal, iba pues dirigida contra los judíos que colaboraron con Roma, los apóstatas, contra el imperio romano, el reino de maldad, y contra los judio-cristianos, Nosrim y Minim. El Tratado B 2829 indica cómo la institución tuvo su origen en Jacnia y cómo pretendía desarraigar del seno del judaísmo a los judio-cristianos. Pues ahí está el conflicto, ahí está el problema. En esa época, el judaísmo en formación, el judaísmo fariseico, desprecia a los cristianos, los maldice, se reúnen para poder expulsar a estos de la sinagoga. No solamente a esos, hay que aclarar también que todos aquellos que no entraban con su forma de ver las cosas o con su pensamiento teológico tendrían a ser expulsados de lo que sería el judaísmo rabínico o judaísmo posterior a la destrucción después de la destrucción del segundo templo. Y esto es algo interesante. Quiero leerles acerca de esto. Vamos a leer algunas cosas. Dice: el deseo de monopolizar la vida espiritual de Israel pronto llevó a los sabios de Jacnia a intentar arrojar a los judeocristianos de la sinagoga. Esta era considerada por estos últimos como casa propia y sus cultos como parte natural de su fe. La presencia de los judeocristianos, que era contemplada como un cuerpo extraño por los rabinos y que se presentaba además como la única oposición articulada dentro del pueblo judío en su teología, debía de ser eliminada. Entonces había tenido lugar en el seno del judaísmo contra el judeocristianismo. Nos estamos refiriendo a la denominada Birka HaMinim o bendición de los Minim, que es una maldición. Esta forma parte de las 18 decisiones esenciales que, según la Mishnah, aquí estamos hablando hasta con fuentes, como dice Raúl Saldívar, no se dice nada sin tener una fuente. En la academia siempre tiene que estar sustentado por fuentes. Aquí nos dice que esto formaba parte de las 18 decisiones esenciales que, según la Mishnah, Shak 1.4, fueron tomadas por los sabios el día en que Eleazar ben Azaría fue designado como príncipe. Según el Talmud de Jerusalén, el entorno en que se tomaron las menciones decisiones fue no solo de tensión, sino de incluso violencia física. Y aquí entra la cuestión entre cristianismo y judaísmo y su separación posterior a la destrucción del segundo templo, que llegaron aún incluso a la violencia física. Y esto es algo también que están en las fuentes. Cristianismo y judaísmo llega un momento, quiero pensar, de que había cierta tensión teológica acerca del liderazgo. Son expulsados este grupo que también eran judíos, los judio-cristianos eran judíos, pero fueron expulsados debido a que creían de que Jesús era el Mesías. Miren, los discípulos de Shammai golpearon a aquellos que oponían a sus puntos de vista e incluso recurrieron a las armas blancas. El Talmud de Babilonia, Shak 17a, no refiere todos estos detalles, pero señala que este día fue tan desgraciado como aquel otro en que se forjó el becerro de oro.
Según la fuente talmúdica referida en ese día, se pudo ver a Hillel humildemente sentado con un discípulo delante de Shammai. En su mayor parte, las 18 decisiones son disposiciones relacionadas con la pureza e impurezas rituales, pero incluyen también la referencia a la bendición de los Minim o Birka HaMinim. Con todo, para la época que discurre el episodio arriba señalado, la bendición contra los Minim ya constaba con décadas de existencia. El origen de la misma se encuentra en el mismo siglo I, ya que bajo R. Gamaliel se había ya insertado en la oración conocida como Shemone Esre. El texto de esa bendición, tal y como se reproduce, es el siguiente y es lo que acabamos de leer acerca de que los nazarenos, los Nosrim, deben desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, que sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Entonces esto es lo que se refería Raúl Saldívar y esto es lo que hace pensar y reflexionar en cuanto al canon hebreo y sobre todo aquellos que quieren regresar a las supuestas raíces hebreas, que realmente la teología del Nuevo Testamento parte de las fuentes griegas, la filosofía griega, el judaísmo del periodo del Segundo Templo, en lo cual ya estaba cargado con estas ideas como resurrección, muerte, expiación, inmortalidad del alma, entre otras cuestiones que sabemos de que el judaísmo de esa época estaba dividido en aceptar o no aceptar, así como los saduceos que no aceptaban lo que es la resurrección de los muertos, los espíritus, los ángeles, etcétera, etcétera. Entonces me pareció fantástico esta entrevista, véanla, está en la página de Editorial Trie, se puso muy intensa la situación. Richard realmente manejó bien la entrevista porque parecía ser que ya se estaba poniendo intensa la situación con el entrevistador, quien también tiene su postura, como todos tenemos nuestra postura, y pues es aceptable siempre y cuando nos maneje las fuentes, que sabemos de que sí existen las fuentes entre ese conflicto entre judaísmo y cristianismo primitivo. Entonces solamente quería estar con ustedes en este momento que tuve tiempo para hablar un rato con ustedes y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.